Lo que usted debe conocer de estos tiempos, el nuevo orden mundial y su papel personal en ello. Parte 1. Vivimos tiempos peligrosos. De hecho siempre ha sido así. Pero hoy día hay grandes y evidentes diferencias que por lo menos en la historia reciente, supuestamente conocida de los últimos 6000 años, no se habían dado como ahora se puede constatar. A pesar de lo anterior, no obstante nadie parece haberse dado por enterado y la falta de entendimiento no solo es la norma, sino que más aún, la inmersión en el caos y la confusión es cada vez mayor y aceptada. El panorama general de lo que está sucediendo a nuestro alrededor prácticamente nadie lo entiende, incluyendo aún a aquellos que ven y perciben el peligro y las acechanzas del enemigo con sus técnicas, sus agendas y rastro de muerte. El propósito y antecedente de este artículo basado en las enseñanzas del cabalista Ariel Bar Zadok, a quien admiro, se fundamenta, como ya se dijo, en muchas de sus enseñanzas y artículos, así como de otros igual de relevantes en conocimiento de Torah y Kabbalah. La narrativa de este artículo no es la típica enseñanza académica rabínica, teológica, religiosa o espiritual de contexto escritural, demostrable en letra en la superficie, más sí que los en su fundamento base, no solo por tener los aportes ya filtrados muy numerosos de eruditos en Torah como Bar Zadok, Friedrich Weinreb y todos los sabios de Israel, no mencionados, sino por no ser especulación o extrapolaciones venidas de la nada. Todo lo que aquí se cita son palabras de Torah y tienen su sustento en el entendimiento que deriva de lo que han enseñado los sabios de Israel y el Espíritu sobre lo que es acercarse a la Torah y descifrar la realidad bajo su contexto de verdad. Así que para empezar y antes que todo, referencio un artículo escrito hace poco por Ariel Bar Zadok que sirva como introducción a lo aquí escrito. El próximo no muy nuevo orden. Hecha la introducción y recomendación del enlace, y que conviene leer, prosigo con el inicio de este artículo. El nuevo orden mundial, que no es para nada nuevo, ya está aquí. Todos sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles. Hace mucho tiempo, nuestros profetas y sabios nos advirtieron que llegarían estos tiempos. Como ya se dijo, la mayoría de nosotros no tenemos ni idea de lo que realmente está sucediendo ahora a nuestro alrededor. No vemos el panorama general. Y ahora, más que nunca, necesitamos echar un vistazo al panorama general si queremos sobrevivir. Muchos ahora se preguntan, ¿qué sucederá en el futuro inmediato y previsible y qué debemos hacer para prepararnos? Sin una idea de las realidades ocultas que nos rodean, simplemente no sabemos qué podemos hacer y qué es lo que debemos preparar. Abrumados por las presiones de los tiempos modernos, muchos ya están en negación. Creen que todo lo que es ahora seguirá siendo así, y que nada grande va a cambiar. Hace 100 años muchos entonces también creían así. No sobrevivieron a su ciclo natural de tiempo. Primeros y Segunda Guerra Mundial para empezar, Revolución Comunista en Rusia, en China, 150 millones de asesinatos en unas cuantas décadas solo de manos de los comunistas, siga, con el Islam cuyas cifras no son muy publicitadas, etc. Todos sabemos lo que les pasó, o por lo menos deberíamos saberlo y aterrarnos con ello. Los pocos conmemoramos su pérdida hasta el día de hoy. Tanto la historia como el sentido común nos exigen aprender de los errores del pasado, no repetirlos. Se dice que nadie sabe con certeza qué está pasando y qué va a pasar. Hoy no tenemos profeta que nos ilumine. Pero creo que ni siquiera necesitamos profetas. El sentido común, el conocimiento y nuestras capacidades cognitivas deberían darnos todas las respuestas. Y lo hacen, para quien hace el trabajo. O sea, que la excusa del profeta no es válida. Los sabios, no profetas, de antaño no se atreverían a predecir certezas que de hecho pueden no suceder. Pero hoy es lo opuesto. Se nos deja a nosotros mismos para cultivar mejor la comprensión y la sabiduría a fin de obtener una idea de qué es lo que el cielo quiere de cada uno de nosotros como individuos. El cielo es nuestro guía y no hay excusa. Los medios y todo lo necesario está dado a la distancia del dedo. Y tenemos lo que se necesita para expandir nuestros sentidos de conciencia para permitirnos obtener un sentido de conocimiento interno, una intuición psíquica, de qué es lo que el cielo querrá de cada uno de nosotros individualmente. Se hace imprescindible que veamos, con nuestros propios ojos, quiénes son los verdaderos jugadores importantes aquí y ahora. Se hace imprescindible obtener una idea de nuestro pasado y de nuestro presente. Porque al hacerlo, obtenemos información sobre nuestro futuro. Y si no es ahora, ¿cuándo? Antes de que el juicio divino visite este mundo, que ya lo está visitando de forma creciente, debemos cultivar el entendimiento y la sabiduría. Debemos estar listos para desprendernos de lo que nos ata a la esclavitud y la destrucción. Debemos estar dispuestos a dejar ir lo que nos esclaviza y dejar que Dios mismo que está oculto y está aquí, se revele a nosotros para ayudarnos en este esfuerzo sagrado de supervivencia. Necesitamos bendición.
y esta solo se propicia con nuestro conocimiento superior y corazón dispuesto. Con este conocimiento superior, con un adecuado diagnóstico honesto, comprometido e inteligente de la realidad y con la adecuada actitud y esfuerzo por la comprensión los secretos de lo que viene, de quién está realmente detrás de esto, nos será revelado desde arriba todo lo que necesitamos saber como guía práctica para expandir la conciencia y el desarrollo psíquico que nos garantice protección y salvación en estos tiempos. Pero no se confunda. No tiene nada que ver con revelaciones mágicas, sueños, visiones, voces en el oído y toda la gama de fantasía que tanto abunda como supuestas manifestaciones religiosas, típico del cristianismo evangélico en todas sus denominaciones por ejemplo. Y sin embargo no estoy descalificando ni visiones, ni sueños como fantasías. Ello es real y escritural para empezar. Pero todo lo que el ser humano reciba en esos aspectos, al igual que lo recibe todo en ideas, comprensión, intuición, inspiración y demás manifestaciones del espíritu, requieren de la correspondiente equivalencia de forma, gracia y mérito. Vivir en la mentira y en el engaño de forma negligente, irresponsable y fantasiosa, ciertamente no son los requisitos para ser depositario de dicha gracia. Es necesario acceder al conocimiento del secreto de las razas preadámicas que aún sobreviven y están activas entre nosotros, el secreto de la tierra interna y la identificación de quienes habitan ahí. La sabiduría respectiva y evidencia, siempre ha sido posible accesarla. Y hoy más que nunca. A través de este conocimiento se podrán entender los verdaderos significados del nuevo orden mundial venidero, algo que por ejemplo está ausente o erradamente especulado en los círculos conspirativos. En estos círculos, simplemente no hay conocimientos de Torah. Hay un conocimiento certero y exacto verdadero para propiciar el famoso salto cuántico. Casi nada. Ya publicaré algo al respecto. No hay atajos, no importa cuán espiritual sea usted. Comprender es la clave, y comprender requiere conocimiento. No es con fantasías e imaginaciones. Detallar la cantidad enorme posible de adjuntar es una tarea de grandes dimensiones. Es demasiado material si se quieren ver las evidencias que son posibles de presentar en cada aspecto y faceta, no obstante que sirva de sustento introductorio la información que se deja en los enlaces siguientes. Obeliscos alrededor del mundo. Trinidad pagana. Dicho lo anterior, entraremos a explicar lo que sucede aquí como algo que bien podríamos denominar experimento tierra, fin del juego y perspectivas en la guerra de Gog y Magog. Estamos en medio de eso. Y el final del juego ha comenzado. Entendemos muy poco sobre la realidad en la que todos vivimos. Sin embargo, es a través de lo mencionado y el lenguaje visionario de la Cábala que se nos revelan las necesarias y profundas percepciones sobre la verdadera naturaleza de nuestro mundo. En primer lugar, debemos entender que absolutamente todo lo que experimentamos con nuestros sentidos físicos solo nos revela una pequeña fracción de todo lo que hay. Uno no puede juntar las piezas de un intrincado rompecabezas si solo tiene una pequeña fracción de todas las piezas. Es por eso que nuestro mundo y todo lo que sucede en él nunca tendrá sentido para ninguno de nosotros. Sin tener las suficientes piezas del rompecabezas, sin tener las piezas correctas y sin hacer o armar el mismo, es simplemente imposible ver el cuadro completo. Sí, se permite la expresión y solo por consideraciones ilustrativas el experimento tierra es descrito por la Cábala como un proceso a través del cual se restablece el equilibrio de un estado de desequilibrio y se repara lo que ha sido dañado. Esta descripción es metafórica. En cuanto a la naturaleza de la realidad actual que subyace a la metafórica, solo podemos especular mentalmente o experimentar, psíquicamente. Pero, en la actualidad, debido al alcance limitado de la conciencia humana, ambos no pueden fusionarse en un todo singular. No podemos entender la grandiosidad de lo que realmente está pasando. No podemos comprender por qué el experimento está tomando el curso que toma. Ciertamente, el experimento no se ha desarrollado de una manera que nos lleve del punto A al punto B en línea recta, como entendemos tales cosas en la tercera dimensión. Sin embargo, el experimento procede de acuerdo con el plan establecido y estructurado en la realidad de 5 dimensiones, o tal vez incluso en la realidad de 10 dimensiones. No tenemos palabras para describir tales cosas. Ni siquiera tenemos pensamientos que puedan concebir tales realidades. Sin embargo, tales realidades existen, nos guste o no, o si elegimos creerlo o no. Aquellos que habitan en las dimensiones superiores controlan nuestros destinos. Y no hay nada que cualquiera de nosotros pueda decir o hacer que pueda influir en el experimento. Por lo menos no si nos referimos al aspecto estructural macro. El sistema operativo macro de funcionamiento del cosmos multidimensional, como default de la realidad y los tiempos, es predefinición que podemos interpretar como ley o como destino inexpugnable bajo voluntad y control de Dios mismo.
pero a la misma vez contiene el aspecto individual del libre albedrío, que no solo nos permite maniobrar y definir, bajo cumplimiento de requisitos definidos en la Torá, modificaciones a dicho sistema operativo, tal cual como los sabios de la Torá pueden modificar leyes operativas a voluntad temporalmente. La Torá no está en el cielo, sino que le ha sido conferida al hombre, sino que se constituye en la misma prueba a superar individualmente hablando. Sea como sea el experimento tierra, se desarrollará y llegará a sus conclusiones como ha sido ordenado, sean cual sean las consecuencias finales. No es un cuento color de rosa con garantía de final feliz. Se recomienda profundizar más en el contexto del significado de la Torá conferida al hombre en el siguiente enlace. La máscara del mundo. Parte 1. Podríamos especular con fundamento y considerarlo aquí se denomina el experimento tierra como una simulación por computadora. Podríamos especular que el experimento ha sido planeado y programado desde antes de lo que llamamos el principio. Por supuesto, esto requiere que se hagan infinitas definiciones más con exactitud. No podemos preconcluir o presuponer que nuestra imaginación se corresponde con la realidad y los infinitos misterios implícitos, literalmente hablando. Primero deberíamos tener definiciones exactas sobre qué significa el principio. Hay mucha argumentación posible proveniente de la misma Biblia, la Torá y de los sabios de Israel que nos permite inferir que el tema es mucho más complejo que lo que podemos plantear, así sea que se haga con planteamientos de gran sabiduría. Mucho más o peor aún siendo ignorantes de estos conocimientos. Así que la aclaración se hace para que no se caiga en el error típico de fantasía, que presuponemos en nuestras limitadas capacidades y conocimientos, en concluir estos aspectos de cosmología con arrogancia, como si hubiésemos entendido completamente. Sin embargo, que esto no sea impedimento para hacer planteamientos sustentados que nos permitan tener un punto de partida para abordar el tema con seriedad. Lo que aquí en este artículo se denomina como experimento no se debe interpretar literalmente, según nuestras limitadas calamidades de percepción, como ya se dijo, imaginando al diseñador del experimento predefiniendo todas las variables a la perfección como un plano rígido e inamovible, como una obra de teatro que se inició en su representación en el principio, cuando ni siquiera sabemos qué es ese principio, o lo imaginamos acorde a nuestras preconcepciones cosmológicas de la simple mención. Para entender un poco más a qué me refiero con estas advertencias o aclaraciones, se recomienda estudiar los siguientes artículos escritos. Ver enlaces respectivos a continuación. Creación número 975. Cosmología del mal. Requisitos para ser humano. Cosmología de nuestro pasado parte 4. Origen del mal en la creación. Hechas todas las anteriores aclaraciones, aun cuando faltarían muchas más, podemos inferir que el programa experimental desde el punto de vista netamente pragmático, frío, fecundo, provechoso y quizás hasta rentable, opera de acuerdo al plan, mientras que nosotros somos las variables dentro del programa experimental que son observadas y monitoreadas. Es claro que la sabiduría revelada en la Torá indica que va mucho más allá de esta especulación primaria y tosca. Bajo estas perspectivas cada uno de nosotros individualmente debe reconocer que parte del experimento es observar cuál de las variables, almas humanas, será capaz de subir a la cima y comenzar el cambio fuera de la realidad tridimensional limitada y en dirección hacia estadios superiores. Considera esto similar a la separación de partes dentro de un líquido cuando se pone a hervir. El calor, la fricción y el choque de partículas, la lucha y la confusión, experimentados subjetivamente siempre conducen a que lo más refinado suba a la cima, dejándolo listo para ser recogido de ahí y eliminado del resto del brebaje hirviendo. La Kabbalah, usando su método típico de metáforas altamente abstractas, describe nuestra realidad como el zarandeo de chispas de luz que han caído entre los pedazos de las vasijas rotas de los reyes primordiales que reinaron en Edom antes de que hubiera un rey en Israel. De ninguna manera los cabalistas, cuando aluden a esta referencia bíblica, se refieren a ningún tipo de conexión literal o histórica con los pueblos antiguos, o modernos, de Edom o Israel. Tales asociaciones de historicidad y metáfora cabalista deben estar totalmente desconectadas de dicha interpretación literal. La Cábala intenta hablar en el lenguaje de la cuarta dimensión. Por lo tanto, sus terminologías y formas de pensar, lógica y análisis son radicalmente diferentes de cómo se entienden y practican estos métodos aquí en la realidad tridimensional. Lo que para nosotros aquí en 3 de 3 dimensiones, es limitado y confinado, para el pensamiento cabalista en 4D, 4 dimensiones, es ilimitado, libre y gratuito. Es muy difícil para la mente tridimensional concebir algo en 4D. Es por esto que el pensamiento 4D no es algo logrado, sino algo recibido, y por lo tanto tenemos el significado de Kabbalah, que significa recibir. El pensamiento 4D no tiene sentido en 3D.
Cuando aquellos que alcanzan los límites de la 3D dan sus primeros pasos en la 4D, son malinterpretados por todos los que están debajo de ellos y son tratados con desprecio, burla e incluso miedo. Tales pensadores son llamados locos y dementes. ¿Y por qué? Porque aquellos que experimentan la cuarta dimensión pueden ver que todo el mundo tridimensional, y todo lo que sucede dentro de él, no es más que una realidad controlada, similar a un experimento de laboratorio, similar a una simulación por computadora. Esto último también puede expresarse de otras formas. Por ejemplo, el reconocido maestro Mario Saban hace una declaración al respecto muy elocuente y que dejo a continuación en el siguiente enlace. Vale la pena escucharlo. ¿A quién el mundo considera loco? Aquellos de ustedes que leen estas palabras aceptarán la verdad de ellas o las rechazarán. Nuestras opiniones, a largo plazo, realmente no importan. Lo que importa no es tanto lo que pensamos, sino lo que hacemos. Como partes vivas del experimento Tierra, cada uno de nosotros somos una chispa de luz atrapada. El objetivo del experimento es que cada chispa se libere de los recipientes destrozados que conforman nuestro mundo, y que cada chispa se permita fluir naturalmente hacia arriba, sin obstáculos ni obstáculos. A veces es fácil. Otras veces el ascenso es muy difícil, incluso puede haber fuerzas, entidades, experimentadores, que buscan prolongar el experimento, haciéndolo más largo de lo necesario, al menos de acuerdo con cómo conocemos y medimos el tiempo aquí en 3D. Cuando estas fuerzas ven chispas saliendo de la 3D y hacia la 4D, intervienen y buscan empujar las chispas hacia abajo nuevamente, para observar si su ascenso es intencional o por casualidad. Observan las chispas para ver qué harán a continuación. Recuerde que no debemos asociar de forma automática la palabra experimento a nuestras habituales preconcepciones. Es una palabra escogida para facilitar una cosmología que va mucho más allá de nuestras imaginaciones. Una forma de expresión que intenta conciliar lo inconocible de la mente de Dios en el propósito y soberanía de su creación con nuestras limitadas y posibles conjeturas sobre lo que podríamos concluir como conflicto cósmico, lucha entre el bien y el mal y demás evidencias tanto reales como revelaciones divinas escriturales de la Torá. Es decir, la creación de Dios no es solamente un propósito de resultado final obtenido con el cumplimiento metódico exacto de construcción acorde planos, instrucciones, predefiniciones, etc. La creación de Dios infinita y multidimensional también es un devenir de vida. Así que retomando el aspecto de entidades que intervienen en nuestro destino, ascensos y descensos de nuestras almas, así ha sido a través de la progresión del experimento. Y nosotros, nuestras almas, entramos, salimos y volvemos a entrar en el programa experimental una y otra vez. Me acuerdo, particularmente sobre este punto, todos aquellos estudios que por años investigué antes del año 2012 sobre énfasis de este tipo bajo títulos como Matrix Proyecto Tierra y en donde se hacían unas descripciones increíbles de los aspectos holográficos de nuestra realidad bajo intervención extraterrestre. Temas estos bastante alucinantes que en ese entonces me costaba mucho discernir en términos del conocimiento de la Torá, parámetro de referencia que nunca debe ser dejado de lado si se quiere uno llegar a la verdad y el entendimiento. Bajo este panorama y énfasis, y que se puede inferir con mucha fundamentación no es el único, dado que la creación no solamente se constituye en una escuela de aprendizaje como resultado de la experiencia, cada vez que entramos a la dimensión 3D, entramos, para aprender tareas nuevas y diferentes. Cada vez, separamos más chispas caídas y las elevamos a su fuente superior, lo que sea que esto realmente signifique. Sin embargo, para todo lo finito en la realidad tridimensional, está su comienzo y luego está su final. En otras palabras, el programa experimental tiene su propia duración y su propio proceso de terminación, y recalco nuevamente, hay grandes cabalistas, como es el caso de Friedrich Weinreber, mi favorito, que enseñaron en sus libros que la vida aquí y allá, va más allá de estas explicaciones, siendo estas mismas, imprescindibles para abordar, experimentar y entender. Algo que hace parte de los misterios de los significados muy profundos de la idolatría, el fariseísmo y la trascendencia de la dualidad. Lo que conocemos dentro de estas definiciones previas como nuestro experimento Tierra eventualmente terminará y concluirá. Esto no significa la destrucción del planeta Tierra, ni significa el fin de la realidad 3D, tercera dimensión. Lo que significa es que el experimento que se está realizando con nuestras almas seguirá su curso y concluirá. Cuando esto ocurra, todas las almas habrán alcanzado el nivel que van a alcanzar o que les corresponda acorde a su libre albedrío. Algunas en ascenso y otras en descenso. Y entonces se producirá la separación. Aquellas almas que realizaron exitosamente el curso del experimento de acuerdo con las expectativas del programador, avanzarán a posiciones de trabajo más grandes y elevadas. Mientras que aquellos que no lograron progresar, serán nuevamente reciclados desde cero en otro programa más, en otro lugar en una dimensión, lugar y tiempo diferentes.
Aquellas almas que fallaron en este experimento serán divididas y separadas, cada una de acuerdo con sus fallas. Luego, cada grupo será colocado en experimentos futuros que serán monitoreados por otros vigilantes, quienes en los tiempos venideros pueden muy bien ser las almas exitosas de esta versión del experimento Tierra. Tristemente en la actualidad, aquellos que habitan seguros en sus pequeños mundos 3D no saben nada acerca de cómo entender los tiempos, y lo que dicen los tiempos acerca de la progresión del experimento y de su conclusión inminente. Pero aquellos que se han elevado a sí mismos para acercarse al borde de 4D, pueden sentir y ver que el experimento Tierra actualmente está llegando a su fin. El cernido final entre las almas ascendentes y las almas descendentes ocurrirá pronto. En lenguaje bíblico y neotestamentario, por ejemplo, a este proceso se le llama la separación de las ovejas de los cabritos, la separación del trigo y la cizaña, la siega y cosecha final. Al ocurrir este procedimiento final, todas las chispas de santidad serán liberadas de sus ataduras, y serán elevadas y rectificadas. El experimento Tierra, esta vez, estará completo. Y después de un descanso, el nuevo experimento comenzará por otras razones y propósitos. Aquí en el espacio y el tiempo 3D, acorde a la revelación de la Torá, se celebra la festividad bíblica de Sukkot. El significado de esta festividad es en sí mismo muy sublime. Grandes cabalistas han escrito sobre ello y sobre todas las festividades y festivales judíos, así como de los secretos del ciclo del tiempo. En este caso en particular de Sukkot, la fiesta de las cabañas, hay un tema generalizado a lo largo de la festividad, y ese es el mensaje del fin de los días, o como lo llamaremos, el fin del juego del presente experimento Tierra. En las lecturas del profeta Haftarot, para el primer día de la festividad y para el sábado dentro de la festividad, se hace referencia a la gran guerra que ocurrirá en el fin de los días. La mayoría de estos relatos bíblicos y los ve como buenas historias sin ninguna relevancia moderna. Pero esta visión 3D muy limitada de la profecía está a punto de ser sacudida. La mano del experimentador está activa y hay movimiento dentro del experimento. Esto lo perciben claramente los que están cerca de la 4D, mientras que los que están atrincherados en la 3D son en su mayor parte inconscientes e indiferentes. Y como suelo decir, no se confunda. Si usted piensa que pertenece a quienes están cerca de la cuarta dimensión sin entender nada de esto que aquí se describe y piensa que lo está porque usted vibra alto y siente próximo el salto cuántico según sus fantasías preferidas o revelaciones canalizadas de su gurú de cabecera y similares, o si usted es de aquellos cristianos evangélicos escatológicos que está seguro va a ser raptado los próximos días, le aseguro que se quedará viendo un chispero. Pero no la excepción. Si quiere conocer algo de lo mencionado sobre los significados de Sukkot, vea y estudie los siguientes enlaces. Sukkot. El final del tiempo. Sobre Sukkot Osana Rabbah y Simchat Torah. Recuerde lo aclarado al principio. Nada de lo que aquí es escrito es especulación o fantasía como es la costumbre de las miles y miles de versiones que usted podrá encontrar en todos lados sin mayores fundamentos que las propias afirmaciones del autor, del canalizador, de gurú de turno y similares. Y así va el experimento. Todo lo que sucede es monitoreado. Todo lo que sucede queda registrado. Todo lo que suceda será pesado, medido y analizado completamente por poderes y fuerzas que no son de esta Tierra, ni siquiera de nuestro universo 3D. Si uno es capaz de alejarse de las ilusiones de la realidad 3D, puede vislumbrar la 4D y ver cómo lo que se está haciendo allí está dirigiendo lo que está sucediendo aquí. Las chispas de santidad necesitan surgir. El experimento debe seguir su curso. Esto es lo básico que se debe conocer en este momento. Se acerca un nuevo orden mundial y habrá control total, cumplimiento total y participación total. Ya usted no será un individuo, será parte de un todo mayor. Será un engranaje en la máquina. Lo quiera o no. Lo aprobará todo, y le gustará todo. No tendrás nada y serás feliz como nos lo comunican y advierten masivamente y de frente como postulado público de la Agenda 2030. Así usted no crea nada de esto, ni en la conspiranoia. La resistencia es inútil. Todas sus necesidades serán provistas para usted en el mejor de los casos, pues antes de ello habrá un genocidio. Esto sucederá con los sobrevivientes. Me pregunto, ¿es mejor acaso ser de los sobrevivientes? Siendo usted uno de ellos, se le dará todo lo que le digan que necesita. Ya no habrá elección. Incluso la palabra elección se eliminará del vocabulario, tanto más se eliminará tal pensamiento de la mente. Hará lo que le digan. Pensará lo que le digan que piense y creerá lo que le digan que crea. De hecho esto ya sucede. Pero nada de esto importa de todos modos, porque ya no se permitirá la expresión de pensamientos o creencias. Será asimilado al nuevo orden mundial, y este absorberá cada parte de tu ser. Estos son los sueños de los formadores del nuevo orden mundial. Esto es lo que quieren para usted, pero obviamente, no para ellos.
Pero solo hay un pequeño problema con este nuevo orden mundial. No hay nada nuevo al respecto en absoluto. El nuevo orden mundial es solo el intento más reciente de establecer un control total. Esto ha sido intentado por tantos, en tantas ocasiones diferentes, que enumerar una lista de intentos sería bastante largo. Desde los periodos más tempranos de la historia registrada en los últimos 6.000 años ha habido intentos por parte de un pequeño grupo de élite privilegiado de dominar por completo a todos los demás. Ni hablar de lo acontecido antes en términos de millones de años. Cada vez que intentaron implementar su plan, se encontraron con un fracaso destructivo y lamentable. Vida tras vida, reencarnación tras reencarnación, el pequeño grupo de élite privilegiada se eleva a las alturas del poder político, económico y social, todo en un intento de tomar el control del todo. Con la historia como juez, esta pequeña élite poderosa no tiene un buen historial. Cada intento que han hecho funcionó un poco, duró poco tiempo y luego se derrumbó, trayendo el desastre sobre ellos mismos y al mundo que se esforzaron tanto por controlar. Y aquí estamos de nuevo, sentados y observando cómo la antigua y pequeña y poderosa élite intenta una vez más manifestar su plan para la dominación global. Solo que esta vez, en este lapso de tiempo de los últimos 6.000 años, tienen a su disposición el terror tecnológico de la informática que han hecho, tal como fue profetizado por el profeta Daniel en la Biblia. La ciencia aumentará. Con tal capacidad de control, razonan, cómo pueden salir mal esta vez. Y así somos testigos del desarrollo de sus planes. Han estado muy ocupados desde el final de la última guerra mundial, preparándose para la próxima guerra mundial y el nuevo orden mundial que planean desarrollar después. Esta élite de poder es un grupo de almas muy antiguas. Han existido desde los albores de la humanidad. Vinieron a nuestra tierra cuando nuestra civilización adámica actual era aún joven. Tramaron su primer plan después de la gran inundación. Establecieron a su representante Nimrod y le enseñaron cómo atrapar almas humanas, que es un área de especialización bien conocida por esta élite de poder. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con la historia bíblica de la Torre de Babel. Desafortunadamente, la forma en que la historia se traduce hace que parezca una leyenda y una fábula no histórica. Es lamentable que la mayoría de los que leen la historia, incluso en su idioma original, hebreo, permanecen ajenos a los mensajes ocultos enterrados en el texto bíblico que revelan las verdades secretas de lo que realmente sucedió en Babel en la antigüedad. La Torre de Babel no era solo un gran figurat de ladrillos. Tan grande como era tal construcción, no podía contener dentro de sí misma a toda la creciente población mundial. Claramente se estaba construyendo una ciudad junto a la alta torre. Para profundizar en esta historia extraña y distinta a cualquier otra versión oficial, se sugiere ver el siguiente artículo cuyo enlace dejo a continuación. Revelaciones sobre la Torre de Babel. Babel fue la construcción de una nueva civilización, el primero de muchos nuevos órdenes mundiales por venir. Una comprensión detallada de esta construcción histórica es irrelevante hoy. Es mejor dejar ese tema para que lo exploren los arqueólogos. Lo relevante es el propósito y la razón detrás de la torre y la ciudad. Esta razón psíquica, psicológica y espiritual nos preocupa mucho hoy, porque la realidad subyacente de la naturaleza humana y extraterrestre no ha cambiado mucho a lo largo de muchos siglos. Veamos un breve repaso de lo ocurrido. La generación de la torre tenía vívidos recuerdos de la catástrofe global del gran diluvio. Vieron los restos de una gran y destruida civilización a su alrededor. El agua no lavó todos los restos del pasado. Algunos de esos secretos anteriores al diluvio fueron protegidos de manera inteligente y segura de la destrucción del diluvio. Quizás ha oído hablar de lo que hoy se llama puertas estelares enterradas en los desiertos de Irak. De acuerdo con una opinión rabínica, basada en el Zohar, esto muy bien puede ser real. El antiguo mundo anterior al diluvio ciertamente no era primitivo. La leyenda, que parece estar respaldada por numerosos descubrimientos arqueológicos, afirma que el mundo anterior al diluvio era una sociedad tecnológica muy desarrollada y muy avanzada. Estas mismas leyendas hablan de un grupo de extraterrestres, mencionados en la Biblia, General 6, y los hijos de Dios, que vienen a la Tierra, se cruzan con los seres humanos y brindan a las masas tecnologías avanzadas sin que tengan que trabajar para acceder a dicha tecnología por el proceso natural de esfuerzo e investigación. Se suponía que todo esto sería aniquilado por el diluvio, pero no lo fue. Los antiguos no eran tontos. Al igual que Noé, sus líderes sabían muy bien que se avecinaba el desastre natural decretado. Su único error fue que pensaron que podían usar su conocimiento y ciencia para evitarlo. Ellos estaban equivocados. Había una mano superior que estaba trabajando contra ellos para frustrar sus esfuerzos. Se cree que los científicos de antaño eran magos simplemente porque entendemos mal su tecnología.
Aunque intentaron evitar el desastre natural que se avecinaba, descubrieron, mucho antes de que llegara el final, que fracasarían. Muchos de los antiguos líderes, especialmente los extraterrestres corruptores y sus hijos, los Nefilim, se refugiaron en muchos lugares diferentes. Algunos regresaron al espacio. Algunos cambiaron de forma y se asentaron en una dimensión paralela. Algunos se refugiaron en la tierra interna. Todas estas leyendas son esclarecedoras y entretenidas. Rápidamente las descartaríamos por ser las historias que son, si no fuera por el hecho de que estas mismas historias antiguas siempre aparecen una y otra vez a lo largo de la historia humana tratando de reconstruir lo que alguna vez tuvieron. Aunque estos antiguos aparecen bajo una apariencia diferente cada vez, su propósito, sus métodos y sus intenciones son claramente siempre los mismos. Es fácil reconocerlos si uno sabe qué buscar. Para aquellos pocos que hayan accedido a la sabiduría cabalista y en especial a las enseñanzas de Friedrich Weinreich sobre los aspectos ocultos de la dualidad, de la palabra oculta, de las decodificaciones multidimensionales de la Torá y las verdaderas interpretaciones sobre el significado de los mitos y la falsa linealidad percibida del tiempo y la historia, sabrá acreditar hechos inimaginables increíbles de nuestro pasado que solo la visión limitada farisea impide entender y aceptar. Los verdaderos Power Elite no son completamente humanos, tal como entendemos hoy a la humanidad genética. Han sido ellos mismos quienes por tiempos no imaginados han tenido y tienen el control de todas las instituciones de la ciencia que experimentan con estas descripciones señaladas, así como del control de hacer público el conocimiento tanto de la ciencia, como de los secretos biológicos y dimensionales de la vida. Y aquí valga la pena una precisión muy importante sobre el asunto de la ciencia y el involucramiento de dichas huestes en nuestras vidas. Las vidas del ser humano verdadero con la suficiente herencia genética potencial de rectificación. Me refiero a que hay un control soberano de Dios sobre todo, sobre nosotros y sobre dichas huestes mencionadas acorde a una jurisprudencia de autorización para todo, lo cual se constituye en la raíz y fundamento de toda sabiduría revelada en la Torá. Para medio entender esto que acabo de mencionar, así sea de forma introductoria, se recomienda leer el siguiente artículo. Señales del hombre de pecado. Cómo conservar su sistema inmunológico. Si alguna vez se descubriera que alguien, o un pequeño grupo de personas, tiene una genética o ADN no identificable, nadie lo reconocería como extraterrestre, nadie lo definiría como Nefilim. Habría simplemente una anomalía, sin más interés ni ganas de explicarla. Típica y predecible actitud de imitación farisea que define al mundo entero, nada que ver con su execrable antisemitismo. Pero no se asuste, no tema que nuestra civilización humana actual esté inundada con los hijos del linaje de los Nefilim de élite. Sus números son pocos, por diseño. No obstante, se aclara que infiltración genética de mezclas sí las hay en muchos sentidos según se puede decodificar de la misma Biblia. Por eso es que el supuesto ser humano nace con prepucio en el pipí. Pero no es el tema a profundizar. Solo reflexione sobre el asunto relacionando el tema con los obeliscos que se ven por todo el planeta. Esto no es nada nuevo. Hace mucho tiempo desarrollaron una tecnología de transformación para ocultar sus orígenes no humanos. Llevan siglos utilizando esta tecnología, acelerando sus planes en las últimas generaciones. Durante siglos, hubo historias de abducciones demoníacas. Hoy hemos vuelto a etiquetar la experiencia y nos referimos a eventos tan extraños como abducciones extraterrestres. En su mayor parte, todas estas experiencias han sido realizadas por los hijos de los Nefilim que hace siglos cambiaron a una dimensión paralela, dejando los no corpóreos en este mundo. Su llamado programa de reproducción se estableció para reconectarse con cuerpos humanos físicos. Hoy, han dominado la habilidad de encarnar completamente como seres humanos 100% físicos. Esto ha sido documentado en los escritos de los sabios cabalistas desde hace siglos. Eso sí, esto no ha pasado del todo desapercibido en la sociedad en general. Algunos investigadores seculares de hoy son conscientes de esto, e incluso han escrito sobre ello. Estos autores no tienen idea de quién están hablando en realidad, y consideran que se trata de una especie de agenda alienígena. Pero estas entidades no son en absoluto alienígenas. Son de aquí, de la Tierra. Parece extraño hacer esta afirmación. Pero primero se deberá cuál es la verdadera historia de la Tierra tal cual nos lo han revelado los sabios de Israel. Se les da el nombre de híbridos. La generación del diluvio y la generación de los edificadores de Babel han vuelto y habitan entre nosotros. Están, por supuesto, totalmente ocultos. Uno nunca podrá identificar los orígenes espirituales de estas entidades demoníacas. La única manera de que estos seres híbridos puedan ser detectados es energéticamente. Si bien pueden ser completamente humanos físicamente, sus firmas energéticas, sus auras, no pueden ocultar el hecho de que sus almas definitivamente no son completamente humanas. Se integran en la sociedad humana desapercibidos.
Como tales, sirven como personas influyentes detrás de escena para elegir, preparar y elevar a sus candidatos humanos elegidos quienes, cuando están listos, se colocan en posiciones de poder para, una vez más, implementar su plan de transformación global y dominación. De esta forma, los líderes mundiales y los agentes de poder que hoy vemos como dirigiendo el espectáculo, de hecho no están haciendo tal cosa. Cada líder mundial tiene un maestro oculto detrás de él, dirigiendo sus pensamientos, sentimientos y acciones. Así como Dios endureció el corazón de Faraón en el antiguo Egipto para manipularlo con el fin de desarrollar el plan divino, también lo es hoy. Detrás de los agentes de poder de hoy en día hay seres ocultos, con una agenda oculta. Estas afirmaciones aquí hechas pueden producir temor y generar una sensación de desasosiego y desesperanza total. Son descripciones aterradoras cuando se entienden. Y lo son porque no se tiene tampoco el conocimiento de la otra cara de la moneda. Es más, esta será la característica generalizada cuando todo se vuelva evidente, aunque ya lo es, de forma aplastante a la vista obligada ante todo el mundo. La negligencia y desinterés por no conocer esa otra cara de la moneda, la de la soberanía de Dios, indefectiblemente pasará su factura sobre todos aquellos hipnotizados por el mundo. De aquí la importancia de saber en qué bando se encuentra usted. De aquí las palabras neotestamentarias del mismo Mesías de Israel al afirmar que el que no está conmigo está contra mí. De aquí la importancia de conocer esta información y buscar el reino de Dios, como dice la Escritura también. De aquí la importancia de entender y no jugar a la religión. De aquí la importancia de la Torá. Podría seguir extensamente enumerando énfasis de importancia. Es un reto y una exigencia que debe asumirse con seriedad y trascendencia. No es fácil. Es lo que podemos constatar de lo efectivo que los poderes oscuros nos han seducido y manipulado. La evidencia está frente a sus ojos con el mundo entero y sus paradigmas. ¿Acaso se entiende de verdad las exhortaciones bíblicas de Teshuvá y arrepentimiento? De aquí vendrá la gracia y la ayuda. Nuestro primer paso. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto significa conocer a Dios, no imaginación y no religión, significa no servir a falsos dioses, empezando por su religión sea cristiana o cualquier otra, significa involucrarse a fondo con el conocimiento, la fe inteligente, la sumisión a Dios, su búsqueda y mucho más. ¿Qué tanto es ese mucho más? No solo se trata de doctrinas religiosas o conocimientos fragmentados, especializados, se trata de extraer lo valioso de toda experiencia y conocimiento cuando se sigue el consejo de Pablo de examinar todo y retener lo bueno. Poder retener lo bueno exige tener discernimiento entre el bien y el mal, y esto solo se logra con el conocimiento de la Torá. Se necesitan informaciones de todos los niveles. Y para esto se necesitan filtros. Y esos filtros son evidentemente necesarios cuando se sabe que no hay Torá de por medio. Lamentablemente esta es la norma de diagnóstico en prácticamente casi el 100% de la humanidad. Ese es el panorama que se verifica, incluso en aquellos que se dicen eruditos en estudios bíblicos, principalmente en el cristianismo y algo en el judaísmo, sobre todo conversos. No hay discernimientos de rechazo al mal. Pueden citar religiosamente de memoria la Biblia y sin embargo están asociados a todo lo putrefacto, avalando la mentira, el engaño y toda clase de crímenes. Todos negligentes y silenciosos. Todos disfrazados con su doctrina religiosa hipócrita que es fácilmente verificable hoy día a la distancia del dedo. La falta de contexto de Torá se verifica siempre en todo, siendo que debe ser precisamente como contexto el parámetro de medida y juicio. Es el problema del secular y el religioso dogmático ignorante de los contextos de la Torá. No saben lo que es la fe. Se la imaginan acorde a su desconocimiento. Todos aquellos que se identifican a ellos mismos falsamente como no malvados y justos, en realidad son utópicos que se disfrazan hipócritamente de positivistas. Desconocen que toda definición por fuera de la Torá distorsiona el concepto del positivismo, el poder de la mente y el corazón en la definición de nuestras realidades. Asocian la fe y el positivismo con la cocreación. Y se autodefinen con decretos e imaginaciones del poder la palabra, la mente y la fe. Y la verdad es que se autoengañan y justifican en su maldad intrínseca. Pues ese es el default de nuestra existencia actualmente. Es cierto que somos co-creadores, pero hasta donde se nos es permitido bajo los límites del sistema operativo y bajo las jurisprudencias que nos posicionen ya sea en bendición o maldición. La ley impuesta nos delimita nuestros posibles alcances como co-creadores. Piensan ellos que si somos positivos o tenemos fe, que es ignorante en su realidad, se cambiarán los designios macros que aquí se describen. Ja. No está en nuestras manos, a estas alturas, el revertir los designios de estos tiempos. Un buen diagnóstico solo dado con Torá permite deducir lo anterior. A lo sumo lo único que definirá es cada situación individual, pero sometida al fuego de la prueba.
No será por ninguna manera bajo la imaginación de positivismo ficticios basados en nuestros paradigmas disociados de la Torá. Sin el entendimiento de la conexión dual todos, nuestros actos son incompletos y de perdición. En esos positivismos muchos o todos pensarán que están vibrando alto mientras siguen con sus formulaciones de siempre de vida, jugando a ser amorosos sin serlo. Hay muchas más fantasías demostrables. Eso se puede demostrar en todo sentido. Nos ponemos caretas de todo tipo, actuamos hipócritamente, sin conciencia, nos autoengañamos y mucho más. Las botellas detrás del bar, como dice Weinreib. Solo la crisis personal y colectiva nos despierta y de nada sirven esos positivismos ficticios. Es claro que la parte dual, además de muy pequeña en porcentaje de beneficio del positivismo ficticio, es en algo necesaria en caso de patologías de negativismos enfermizos. La verdadera fe es ese positivismo real. Es inteligente, conocimiento y certeza. Dicha fe es conocimiento de la Torá y sumisión a ese conocimiento. Como lo dice la misma Torá: el justo por la fe vivirá. Sin fe no hay salvación. Efectivamente los cambios del planeta se darán. Se dan ahora. Nos afecta. Todo influye. Hay gente sensible. Hay manifestaciones sobrenaturales y personas con sexto sentido. Todo ello es sensorial, pero no es garantía de nada. Solo la fe en su verdadero sentido en el conocimiento de Dios es garantía. Por ejemplo, y con referencia a los animales que giran actualmente en círculos es evidencia. Y además con mensajes explícitos. Los cabritos giran en contra del reloj, un reloj que gira en su sentido como señal del fin de los tiempos de aquí abajo para quienes trascienden, y las ovejas giran a favor de las agujas del reloj. Ovejas que en este caso, se refieren a la designación bíblica. No obstante, aquí abajo de forma inversa se denomina a los zombies como borregos. Obviamente el sentido correcto es siempre interpretado con la sumisión a Dios. La interpretación que se supongo es que se vive ahora la separación entre cabritos y ovejas. Señales prometidas en la palabra y para los entendidos como profetiza Daniel, digo yo. Es por ello que a partir de un cambio de dirección en nuestras vidas, se podrá invocar la ayuda divina y no temer a estos poderes fácticos demoníacos, quien quiera que sean en realidad, porque detrás de estos personajes ocultos, están sus supervisores angélicos. Este cuerpo de ángeles supervisores sirve a Dios y llevan a cabo al pie de la letra el plan divino y los edictos celestiales. Sabemos de estos ángeles, de la Biblia. Daniel 4:14 dice: por el decreto de los vigilantes es el asunto, y por la palabra de los santos es el edicto, para que los vivos sepan que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres, y a quien Él quiere, Él la da, y al más bajo de los hombres Él la pone. Y así, aquí estamos hoy viendo cómo se desarrollan nuestros eventos actuales que llevan al mundo a algunas de las condiciones más inquietantes. Vemos a nuestro alrededor desintegración social. No hay temor de Dios, ni temor de hacer el mal. En muchos lugares la anarquía ya domina las calles. En lo global la economía está temblando, y su forma actual puede de hecho colapsar. Las naciones están luchando contra naciones, mientras que otras naciones se están preparando para guerras aún mayores. Parece que todo en nuestro mundo va de mal en peor. ¿Pero es cierto que todo va de mal en peor? Sí. Pero para los que desconocen a Dios, los vigilantes, The Watchers en inglés, están haciendo su trabajo. Los hijos de los Nifilín también están haciendo su trabajo. Lo que podemos pensar que está sucediendo al azar en todo el mundo es en realidad un gran plan bien pensado para nuestro mundo y para toda la humanidad. No se equivoquen al respecto, Dios está detrás de todo esto. Es Dios quien está dando las últimas órdenes que están siendo ejecutadas por muchos niveles diferentes de subordinados, muchos de los cuales no tienen ni idea de quién es en realidad el que les está dando sus órdenes de marcha. Y siendo todo esto así, debemos recordar las sabias palabras del rey Salomón: no hay nada nuevo bajo el sol. Todo lo que está sucediendo ahora es lo que siempre ha estado sucediendo en el pasado. Y va a seguir siendo así. Este plan divino para la humanidad es lo que aquí se denomina como experimento Tierra, con todas las aclaraciones hechas al inicio, porque de hecho, toda la historia humana, pasada, presente e incluso futura, está siendo guiada y dirigida para servir a la causa mayor que solo el cielo conoce. ¿Qué es eso? Todo lo que podríamos inferir y anhelar es que el plan divino termina bien para la Tierra. Es la esperanza en el verdadero significado de la fe. Pero de nuevo, no imagine con fantasía. Hay exhortaciones muy duras en la Biblia, en las escrituras neotestamentarias que son parte de la Torá. Dios da garantías, quienes no las damos somos nosotros. No hay que olvidarlo, dicho al principio. Esto no es una obra de teatro con todo garantizado para tomarnos un té mientras se suceden los eventos, pues al final todo saldrá bien. Si fuese así, nada tendría sentido de trascendencia. Todo sería un programa de computadora y nosotros seríamos robots.
Eventualmente, una humanidad evolucionada y espiritualmente madura heredará la Tierra. Llamamos a este periodo de tiempo, los días de Mashiach. En cuanto a cómo será realmente esto, tendremos que esperar y ver. Por ahora, debemos prestar atención a lo que está sucediendo aquí y ahora, porque el plan divino está en pleno movimiento. Y este plan tiene en cuenta el futuro de los hijos de los Nefilim, sus padres, que son los ángeles que violaron la ley del cielo y vinieron a la tierra para engendrarlos, los vigilantes, cuyo trabajo es supervisar todo lo que sucede, y nosotros. El plan divino resuelve el destino del cosmos y el destino de todos nosotros. Entonces, démonos cuenta de que todo lo que está sucediendo ahora es por una muy buena razón, para los que aman a Dios, y estas razones pueden incluir preocupaciones por otras razas autóctonas inteligentes de seres aquí en la Tierra y de otros lados, además de nosotros los humanos. Así que ahora, volvamos a discutir el próximo Nota Nuevo Orden Mundial y exploremos su propósito. Esto nos ayudará a reconocer de antemano su forma venidera, y dónde van a encajar, o no, aquellos que permanecen fieles a Dios. Judíos, cristianos e islámicos comparten un entendimiento básico común de que antes de que el mundo sea rectificado con la venida del Mesías, vendrá ante él otra persona que será su opuesto oscuro. Esta persona mesiánica opuesta a la oscuridad recibe muchos nombres. En el judaísmo, se le conoce como Armilus, los cristianos lo llaman el anticristo y los musulmanes se refieren a él como al-Masíah o Dajjal. Si se trata o no de un individuo real o si el nombre se puede aplicar a un sistema en general es algo que veremos con el tiempo. Sea, lo que sea o quien sea, una cosa que creemos es que este Armilus anticristo podría ser la reencarnación del Nimrod bíblico, podría ser el mismo Hillel, Lucifer, y hasta el mismo personaje llamado el diablo o dragón antiguo. En otras palabras, al hombre que en el principio se esforzó tanto por esclavizar al mundo ahora se le permitirá tener éxito y llevar a cabo sus planes. Se dice que la persona Armilus/anticristo es humana solo en forma, con un alma que emana o es de uno de los ángeles caídos de Génesis 6. Algunos interpretan esto como que Armilus anticristo será un hijo moderno de los Nefilim, posiblemente incluso su líder. Por ejemplo, vale la pena examinar mucha de la evidencia inobjetable que apunta al príncipe heredero de Inglaterra William para que sea la vasija que aloje al espíritu o alma demoníaca. Esto requiere de conocimiento cabalista profundo para entenderlo. Las evidencias referenciadas tienen que ver con eventos y coincidencias públicas imposibles de considerarse coyunturales y que además tienen connotaciones inobjetables de satanismo. Es decir, toca incluso conocer de satanismo para diagnosticar estos eventos. He publicado algo de esto en mi perfil de Facebook. Dejo a continuación enlaces al respecto. Satanismo y simbología. Sobre el futuro rey cito parte 1. Muerte de la reina. Sobre el futuro rey parte 2. Agenda o coincidencia. ¿Quién les dio el poder? El mayor problema que enfrentan los seres humanos de los hijos de los Nefilim es que se diferencian de las almas humanas creadas a imagen de Dios. Estas almas no comparten tales orígenes divinos. Como tales, no poseen ciertas características superiores que se encuentran en los seres humanos evolucionados. Es por eso que los hijos de los Nefilim no tienen sentido de la moral humana, los valores y el buen carácter. Adoptan la inmoralidad como su norma, como podemos ver claramente hoy por la influencia que ejercen sobre la sociedad a través de las redes sociales. Los hijos de los Nefilim no tienen arrepentimiento ni remordimiento por conducir sus asuntos con engaño malicioso. Durante mucho tiempo se han infiltrado en organizaciones y movimientos políticos, sociales y económicos de todo el mundo, corrompiendo todo lo que tocan. Sus métodos son claramente identificables. Eligieron atacar a sus oponentes emocionalmente y realizar asesinatos de personajes. Buscan sembrar confusión y duda de manera sutil pero disruptiva. Dice la gran mentira una y otra vez, hasta que la mayoría de la gente cree que es verdad. Y usando estas herramientas de engaño y burla han vuelto a capturar las mentes de los pueblos, y esclavizan sus cuerpos a su voluntad. Solo aquellos con conocimiento de cosas superiores podrían haber llevado a cabo tal campaña contra la humanidad de una manera tan destructiva y exitosa. Nimrod, Faraón y Nabucodonosor están orgullosos de ellos. Entonces, ¿por qué Dios permite que todo esto suceda? La respuesta es simple. Porque, por decreto divino, los vigilantes están vigilando, y están vigilando quién va a sucumbir a las mentiras y engaños, y quién va a hacer los esfuerzos para liberarse de tales controles. Dios ha ordenado a los vigilantes que permitan que se desarrolle el escenario bajo el cual cada alma será probada para ver cuál elige la libertad y cuál elige la esclavitud. Y una vez que se haya hecho la elección, determinará qué almas evolucionarán hacia lo que llamamos la era mesiánica, y qué almas retrocederán y reencarnarán en otro lugar para sufrir de nuevo ciclo tras ciclo de formas de vida inferiores a fin de cultivar la mentalidad adecuada para la reintegración en el diseño cósmico/divino.
Este largo y arduo proceso de rectificación es la realidad de lo que hemos venido a llamar infierno. Llegamos a un final de ciclo que representa algo diferente para su alma, para bien o para mal. Se recomienda mire el siguiente enlace donde hay una muy dura exhortación del cabalista Ariel Bar Zadok al respecto. Duras exhortaciones para Rosh Hashanah. Sobre este video recomendado hice los siguientes comentarios en mi perfil de Facebook y que resalto aquí para mayor entendimiento y énfasis. Duras exhortaciones de Bar Zadok para Rosh Hashanah, el nuevo año, en perfecta sintonía con el obligado diagnóstico del mundo, la realidad y el verdadero conocimiento de la Torá sin jugar al disfraz de la religión. Casi totalmente de acuerdo con dichas observaciones. Es de lo mismo que muchas veces yo mismo exhorto constantemente ante tanta evidencia de disonancias cognitivas y estupideces zombies generalizadas en el 99.9% de la masa. Deberían traducirse estas palabras del video para ser asimiladas una por una. Pero si se pudiese resumir de alguna manera, se trata de todo lo que efectivamente se ve se acelera a velocidades definitivas de manifestación irreversible. No casualmente este Rosh Hashanah es el inicio de nueva semita, jubileo, y cumple roles proféticos de culminación de ciclos. Tiempos definitivos que nos enfrentan a la gran Abdalá, la gran separación como se dice en el cristianismo entre cabritos y ovejas, entre trigo y cizaña. Tiempo decisivo para el destino de nuestras almas entre la esclavitud y la libertad, la luz y la oscuridad por las próximas quizás 10.000 o 100.000 reencarnaciones de nuestras almas. Si usted jamás se preparó para este entendimiento, pues le va a quedar muy difícil entender de qué se trata, por más que quiera seguir jugando al positivismo, a la religión, al negacionismo, a la tolerancia ecuménica imbécil, a la negligencia, a su fantasía, etcétera, etcétera. Lo que es y será y nada lo detiene. Nada. Se requiere sabiduría y conocimiento. Sucedió en Egipto, sucedió innumerables veces en nuestro pasado cósmico desde hace millones de años, y seguirá sucediendo a pesar de que usted viva en tinieblas jugando a lo que sea. No se puede seguir negando la realidad. Los poderes siniestros angelicales detrás de los testaferros del poder, por todos conocidos, o quizás ni siquiera conocidos y justificados estúpidamente por muchos, con nombres tipo Soros, Rockefeller, Rothschild, Biden, Trump, Putin, Pin, etc., lo que sea, no tienen elección. Son títeres zombies. Son walking deads que sí o sí cumplirán por designio divino la voluntad de sus amos satánicos, extraterrestres, intraterrestres, Sedim, demonios, Jinx, incubus, sucubus, huestes, luciferinas, etcétera, etcétera. Usted no sabe nada del conflicto cósmico. No sabe del pasado. No sabe de las anteriores 974 creaciones antes del actual Big Bang. No sabe de dónde proviene esta info codificada de la misma Torá. No sabe cómo se demuestra y vive anestesiado en su ignorancia. Se conforma con su nivel de competencia, o incompetencia, seducido por su confort. Se justifica de todas las formas posibles. Y los designios cósmicos están sobre todos nosotros. Se nos exige una adhesión a la verdad y la vida, y ello significa saber entender lo que sucede. Ello significa dejar de defender su burbuja de confort, sus paradigmas humanistas, sus anhelos pragmáticos y adaptativos malabaristas inmorales y negligentes. Ya se nos ha puesto a prueba y ya muchos han señalado qué camino tomarán. Los 2 últimos años y medio son evidencia de esto. Usted ya lo hizo, quizás extendiendo su brazo varias veces a los pinchazos, sin reparar en nada de todo lo que había detrás. Usted se ya rehusó a entender. Y sigue en la misma tónica. Usted sigue adorando genocidas o concluyendo estúpidamente en la superficie, errando en todo diagnóstico. Incluso creyéndose despierto, considerando los engaños como grandes verdades, creyendo que Soros y Rothschild son judíos. Ja. ¿Qué tienen esos personajes de judíos? Nada. Un solo ejemplo de los miles y miles en los que usted se traga todos los anzuelos. Si sabe inglés, escuche este video con las palabras de Bar Zadok. Muy recomendado. Tenemos la Tercera Guerra Mundial muy próxima. Y muchas cosas más. Y no nos estamos jugando solo esta vida actual. Es la libertad, o esclavitud a nivel cósmico de su alma. Siga creyendo que se las sabe todas, cuando en realidad usted mismo sabe cuán irresponsable y negligente ha sido toda su vida para entender. Por lo menos no se engañe a usted mismo. Y lo digo aún por aquellos que supuestamente en algo se han involucrado con la Torá. Muy tristes conclusiones. No se ve fruto por ningún lado. Solo religión y excusas. Conecte con los siguientes enlaces. Requisitos para ser humano. Sana Torá. Vivimos en una sociedad que participa activamente en una guerra contra el cielo. La realidad de esto significa que, durante siglos, nuestra llamada sociedad moderna basada en la ciencia ha hecho todo lo posible para eliminar de las mentes humanas la capacidad de ver más allá de las limitaciones de confinar la realidad física. Todo
Lo que está incluido en la mayor experiencia del desarrollo psíquico es descartado, rechazado y engañosamente destruido. Así es como se libra la guerra contra el cielo, desconectando a las almas humanas de cualquier acceso a las realidades celestiales. Un alma humana que no puede ver ni experimentar personalmente realidades superiores es una que está esclavizada dentro del intelecto de uno, y carece de cualquier forma verdadera de saber la diferencia entre el bien y el mal, la verdad y la falsedad, la luz y la oscuridad. El último asalto de desconexión del alma con posibilidad de rectificación y alcanzar la estatura de ser humano, se ejecutó de forma visible y masiva recientemente en los últimos 3 años con la fresa de la pandemia y las agendas de pinchazo. La agenda continúa y día con día se verifican más y más una supuesta humanidad que no es humana sino huestes de demonios. Las almas continúan comiendo el fruto prohibido del árbol del conocimiento, el bien y el mal. Tales almas son fáciles de controlar y manipular. Tales almas quedan esclavizadas para siempre. Y así, aquí viene el nuevo orden mundial, que en sí mismo no es nada nuevo en absoluto. La única novedad, de los últimos 6.000 años, al respecto es la tecnología que se utilizará para controlar todas las áreas de las finanzas, la atención médica, el sustento y las elecciones personales de un individuo. Acuérdese que siempre se requiere permiso del cielo para todo, permiso para esclavizarlo a usted, y que usted mismo otorga, permiso para que las huestes demoníacas implementen su tecnología masivamente y que usted otorga, permiso para invadir el planeta y que usted otorga, permiso para operar cada vez más con mayor libertad y que usted otorga. Así que la culpa siempre ha sido suya. Usted con su reactividad en automático, con su cinismo cada vez mayor, con su adhesión a todo lo inmundo, con sus avales a genocidas y sintiéndose angelito bajado del cielo, usted con sus cada vez más evidentes psicopatías verificables en todo, empezando con su accionar en redes, etc. Todo siempre se regula de arriba acorde a una jurisprudencia divina que usted rechaza, así como rechaza el bien y a Dios. Siempre ha sido el camino oscuro buscar el control sobre las mentes, los corazones y los actos de las personas. Ahora, con las modernas tecnologías informáticas y sus realidades virtuales, se puede imponer un control total con un clic. Si usted está pinchado es probable que ya tenga chips en su cuerpo. Su genética ha sido hackeada. Hoy tenemos puntajes de crédito, mañana tendremos puntajes sociales, puntajes de salud y quién sabe qué otras medidas de control que se implementarán en breve. ¿Quién se opondrá al sistema? ¿Quién saldrá del sistema y dejará atrás todo lo que ofrece? ¿Quién tiene la fe en Dios para enfrentar la vida sin todas las comodidades modernas a las que todos nos hemos vuelto tan adictos? El número será muy reducido. Por otra parte, el número de los justos siempre ha sido muy reducido. Y así será la gran separación. Dios está permitiendo que el nuevo orden mundial tome el control que quiera, y está permitiendo que exprese la crueldad que quiera. Todo esto es por el bien de los individuos para elegir qué vida están dispuestos a llevar. ¿Seguirá uno comiendo del fruto prohibido del árbol del conocimiento, del bien y del mal? Si uno elige continuar con esta dieta, entonces lo llevará a la muerte. Sin embargo, si uno elige abrazar el árbol de la vida y participar de su fruto, entonces debe regresar al jardín para acceder a él. Porque el árbol del conocimiento está plantado en el corazón de la jungla humana donde la regla de perro come perro es la regla. El árbol de la vida está plantado en el jardín donde la regla es recostarse junto a las aguas de reposo. El nuevo orden mundial es la prueba final de las almas. La prueba es del cielo, y cada alma pasará por ella. La forma en que cada uno de nosotros se verá afectado depende de la elección individual. Sepa entonces qué está viniendo. Sepa ahora qué es lo que se supone que usted, el individuo, debe hacer. Hay un viejo dicho judío que dice: el hombre planea y Dios ríe. Por muy fatalista que esto pueda parecer, se ha demostrado que es cierto muchas veces. Caminamos por el filo de una navaja entre ser dueños de nuestros propios destinos y ser nada más que arcilla maleable en las manos divinas de nuestro Hacedor. La experiencia debería enseñarnos que hay aspectos de nuestras vidas que parece que tenemos bajo control, y luego hay otros aspectos de nuestras vidas que están totalmente fuera de nuestro control. Somos bendecidos porque, como seres humanos, tenemos, o al menos deberíamos tener, mentes razonables e inteligentes. Podemos observar cualquier situación que nos rodea y decidir por nosotros mismos cómo actuar y comportarnos según las circunstancias. A veces elegimos actuar sabiamente. Otras veces, intencionalmente o no, elegimos mal y por lo tanto actuamos tontamente. Las consecuencias son el resultado natural de nuestras elecciones. En general, y aunque no es una norma infalible, pues la vida es mucho más compleja a fórmulas blanco y negro, cuando elegimos sabiamente qué hacer, las cosas deberían funcionar bien para nosotros. Por otro lado, cuando elegimos mal, las cosas no suelen salir tan bien. Y, de nuevo, a veces, por mucho que hagamos lo correcto,
las cosas no salen bien, al menos no en la forma en que pensamos y en la forma en que planeamos. Cuando tomamos decisiones tontas y suceden cosas malas, no nos sorprendemos. Actuamos tontamente y la naturaleza sigue su curso. Esta es la definición de consecuencias. Algunos incluso lo llamarán karma, destino. Pero sea como sea, a veces, incluso cuando tomamos las decisiones correctas y el mejor de los planes, incluso cuando hacemos todo lo posible para garantizar que nuestro resultado esperado se materialice de la manera que deseamos, el hombre plan si Dios se ríe. A veces parece como si el cielo y Dios mismo conspiraran contra nosotros y se interpusieran en el camino de nuestros logros. Esto a veces es cierto, incluso cuando uno busca cumplir la voluntad del cielo y cumplir un mandamiento u otra buena acción, mitzvah. Sí, a veces uno puede sentir que todo lo que hace por Dios parece poco. Entonces, ¿qué es lo que uno debe hacer? Lo primero que uno debe hacer es disipar cualquier sentimiento negativo que uno pueda tener hacia Dios y su plan divino. Recuerde que incluso la mente humana más inteligente y aguda es demasiado pequeña para contemplar y comprender lo más mínimo del plan divino de Dios. En el universo hay infinitas cosas que no sabemos. Cuando uno quiere armar un rompecabezas, necesita tener todas las piezas. ¿Qué tipo de rompecabezas se puede construir cuando se tiene menos del 5% de las piezas? No entendemos lo que Dios hace ni por qué. Planificamos cómo hacer las cosas, oramos para que nuestros planes sean favorables ante el ojo divino, y que nuestros planes sean otorgados con el favor y las bendiciones celestiales. A veces nuestras oraciones por bendiciones son respondidas como deseamos que sean, y a veces no. La forma en que se contestan las oraciones es una de esas cosas que, por mucho que lo intentemos, no podemos manipular ni forzar para una respuesta positiva. La única forma de trabajar con éxito dentro del plan divino es seguir los sabios consejos registrados en Pirkei Avot 2.2.4, en el nombre de Rabban Gamaliel, hijo de Rabbi Judá Nasi. El rabino dijo: haz su voluntad como si fuera tu voluntad, para que él haga tu voluntad como si fuera la suya. Repito. Establecer hacer a un lado tu voluntad frente a la suya voluntad, para que él pueda hacer a un lado la voluntad de los demás por causa de la tuya. En estas sencillas palabras, el rabino nos ha revelado el secreto de una vida exitosa. El secreto no es tanto lo que hacemos, sino más bien lo que no hacemos. Todos hacernos planes. Tenemos que hacerlos obligatoriamente. Como dicen las sentencias rabínicas y que de constante menciono y traigo a colación. Los resultados no dependen de ti, pero no estás exento de hacer tu trabajo. Extensas explicaciones se derivan de esta sola frase y aplica para absolutamente todo lo que define nuestra existencia en todos los sentidos: trabajo, salud, dinero, hijos, objetivos, conocimiento, obediencia, bendición, maldición, vida, muerte, etc. De aquí lo escrito en la Biblia: el justo por la fe vivirá. Si se quisiese resaltar en palabras neotestamentarias, se constata que está escrito: mi carga es liviana, él lo hará. Para que sea quien sea pueda vivir cualquier apariencia de una vida estructurada, los planes y la elaboración de planes son de sentido común. Sin embargo, no todos los planes son iguales, algunos están más pensados que otros. Algunos planes incluyen muchas contingencias diferentes en caso de que algo suceda y se interrumpa el curso de un plan. Siempre se puede redirigir del plan A al plan B, o incluso al plan C, cuando sea necesario. Sin embargo, a menos que uno haya hecho un plan B y C y así sucesivamente, si no lo hizo y cuando el plan A sale mal, uno no tendrá nada a que recurrir. Este no es un buen plan. La vida es siempre fluida. Nadie sabe todo lo que puede suceder y sucederá. Incluso la ciencia reconoce que hay un elemento aleatorio de azar en las leyes de la naturaleza, que de otro modo serían rígidas. El elemento aleatorio puede no ser tan aleatorio en absoluto. De hecho, puede ser la mano invisible de Dios Todopoderoso interviniendo en la naturaleza, para redirigir lo que sea que Él desee en la dirección que Él desee. Por mucho que intentemos precisar cada detalle y cubrir cada contingencia, el hombre planea y Dios se ríe. Con todo respeto, Dios nos está riendo realmente. El curso de los acontecimientos humanos, ya sea a nivel individual o colectivo, no es cosa de risa. Pero Dios no comparte nuestra lista de prioridades. Aquí en la tierra priorizamos lo que consideramos importante. En el cielo, Dios prioriza lo que Él cree que es importante. Y siendo que Dios es Dios y que su sabiduría y conocimiento lo abarca todo, podemos estar seguros de que las prioridades de Dios son lo mejor, nos guste o no. El secreto de una vida exitosa es la entrega al conocimiento superior y la voluntad del cielo. Solo Dios sabe por qué Dios hace lo que hace. Dios no siempre nos revela lo que está haciendo, más aún por qué lo está haciendo. A veces, en el pasado, esta información se transmitió a la humanidad a través de las revelaciones de los profetas. Hoy, la comunión profética ha
terminado y ya no recibimos revelación directa sobre los planes divinos inmediatos. Sabemos que llegará el día en que se restaurará la profecía. Hay cabalistas que están trabajando arduamente enseñando y practicando las técnicas proféticas que algún día permitirán que surja una nueva generación de profetas. Por ejemplo, Ariel Barzadok y algunos otros, pocos, que no son charlatanes. Pero este momento aún no ha llegado. El paso 1 en la práctica de las técnicas proféticas se llama bitul, anulación. Rabban Gamliel ya nos ha descrito cómo se practica esto. Este tipo de entrega al cielo es esencial si alguna vez queremos servir como vasos o vasijas listas y dispuestas a ser llenadas con la luz divina y la dirección celestial. Por mucho que planeemos y hagamos las cosas que el sentido común nos dicta, debemos reconocer que la voluntad del cielo puede o no coincidir con lo que hemos decidido. Si nuestro andar diario por la vida demuestra llevarnos en una dirección diferente a la que hemos planeado, en lugar de luchar contra la mano de Dios, uno debe abrazarla. La mano de Dios es la mano de nuestro Padre Celestial. Papi Barrabá no conducirá a su precioso hijo por un camino equivocado o peligroso. Tenemos que aprender a aceptar esto y confiar en Abinu Sefsamayim, nuestro Padre Celestial. Ya lo acabo de mencionar. La Gemara, Makot 24, nos enseña que toda la Torah se puede resumir en las palabras proféticas del profeta Habacuc 2.4. El justo vive en su fe. Entregarse a lo desconocido es siempre un desafío para el intelecto humano. Es muy inquietante para la mente humana tener que admitir que no puede resolverlo todo y que no puede controlar todo lo que desea. Es nuestro intelecto humano el que está en guerra con la fe. Es el intelecto el que trata de racionalizar todo y de despojar de la dimensión de la fe. Pero el intelecto no puede realizar esta tarea, porque la fe pertenece al reino del espíritu, y el espíritu está por encima de la mente de la misma manera que el cielo está por encima de la tierra. La fe, el espíritu, confiar en lo invisible, soltar lo rígido y abrazar la flexibilidad, son asuntos que pertenecen al alma. El alma es esa parte de nosotros que viene del cielo y permanece adherida ahí todo el tiempo que una parte de ella reside dentro de nuestros cuerpos físicos. La voz del alma clama y dice, confía en Dios, entrégate a la divina voluntad, dejar ir y dejar a Dios. Pero, ay, cuántos de escuchar la voz del alma, y tanto más cumplir con su mensaje interior. Y de nuevo la aclaración. Lo anterior no significa fantasía. Para llegar a dichas instancias por lo menos debemos estar en el camino de Dios. Y para ello se requiere de la Torah y la gracia por supuesto. La gracia puede llegar de forma inmerecida y de milagrosamente como a imposición obligada. Eso es parte también de la ecuación. Es parte de la misericordia de Dios. Pero sepa que el conocimiento de la Torah y la evidencia aplastante de la realidad nos indica que esta no es la generalidad, sino la excepción. Si usted decide por negligencia jugarse a esa carta de misericordia, esperando el milagro le llegue y sin esfuerzo alguno por el entendimiento y la búsqueda honesta de Dios y sus caminos, pues lo más probable es que su fantasía no suceda, ni mucho menos la confirmación de su imaginación. Dios conoce los muchos caminos que nuestro futuro puede manifestar. De todas las múltiples opciones que tenemos ante nosotros, solo una es la correcta y la mejor. ¿Y cuál es ese camino correcto y mejor para caminar? No me pregunte a mí. Cada cual tiene que investigar cuál debe ser su camino. Sin embargo, dentro de todos y cada uno de nosotros reside nuestra alma. Cuando uno cultive el escuchar la voz del alma y logre volverse sensible a su mensaje interno, entonces habrá adquirido para sí un majid, un espíritu guía. Alejarse de la propia voz interior verdadera también lo aleja a uno del camino de Dios. Dios conoce todos los caminos que uno puede tomar. Dios habla hacia el alma interior de uno. El alma interior de uno sirve como guía espiritual, majid, que siempre le hablará a uno, no con palabras de audio sino con comunicación no verbal. El majid se comunica hoy a través de impresiones muy sentidas que nos influyen fuertemente para sentir y saber lo que está bien y lo que está mal, para la persona, para el momento, para la situación y para las circunstancias. Pero debemos tener fe para aceptar la voz interior y seguir su dirección, independientemente de lo poco intelectual o lo irracional que pueda parecer. Cuando uno siente la convicción de la verdad dentro de uno mismo, se convierte en una obligación para uno permanecer fiel a sí mismo y, al hacerlo, permanecer fiel a Dios, en el cielo. Así que haga los planes que normalmente hace. Detállelos lo mejor que pueda. Y una vez que haya hecho todos sus planes y esté listo para implementarlos, recite una oración breve y sencilla a Dios. Que sea tu voluntad maestra del universo que bendigas la obra de mis manos, y que se manifieste conforme a tu divina voluntad. Te entrego mis planes y yo mismo. Bendito seas tú Hashem, el verdadero maestro de caminos y mi fiel guía en mi camino personal. Tener éxito depende de cómo definamos el término éxito. Cuando uno se entrega al cielo y se compromete a ser un recipiente abierto para el cumplimiento del plan divino, entonces el éxito de uno está garantizado.
En cuanto a cualquier otro tipo de planes, están en la mano de Dios, mucho más que en la nuestra. Siempre es mejor doblar la rodilla ante nuestro Creador, antes de levantarnos y poner un pie en los caminos de nuestra elección. Estar al lado de Dios es la mejor manera de tener a Dios al lado de uno. Así es como el camino de uno es bendecido y exitoso, incluso si ese camino experimenta grandes altibajos a lo largo del camino. Cuando uno camina con Dios, tendrá éxito, independientemente de lo que uno considere que es la definición de éxito. Al final, y con suerte incluso en el camino, uno llegará al reconocimiento mejor expresado por el sabio Naumis Gamfu Toba: esto también, sea lo que sea, es lo mejor. Da gracias a Dios, porque Él es bueno, y su misericordia es para siempre. Amén. En tiempos del juicio venidero Dios escucha los gritos de los justos. A medida que los comportamientos humanos se hunden en profundidades cada vez más bajas de depravación y libertinaje, el clamor de los justos crece en igual oposición. Dios conoce el sufrimiento de los justos. Todo lo que los justos quieren hacer es vivir con rectitud y hacer brillar la luz de la libertad y la rectitud donde quiera que vayan. Los justos saben que comportarse correctamente trae sus propias recompensas, a pesar de las apariencias y la eterna pregunta sobre por qué los justos sufren. Es claro que la apariencia del mundo y la argumentación seductora del mal nos enrostra una realidad en donde solo los malvados prosperan. Muchos caen en esta seducción y así concluyen. El triunfo es de los astutos, que se identifica como viveza depredativa y maldad justificada. Dicen que el pez grande se come al pequeño, que la ley de la selva es la norma y una muy larga lista de eslogans similares. Por el otro lado, los justos hacen lo que hacen, porque son quienes son y son seres humanos. Los malvados, que perpetúan la depravación y el libertinaje, tienen un camino diferente. Desprecian la justicia por una sencilla razón. La justicia dicta la igualdad de todos los seres humanos. Igualdad de derechos y deberes. No se habla aquí de la falsa igualdad que arengan los izquierdistas y progresistas. El diablo se disfraza de ángel de luz. Así las huestes del mal han seducido con argumentos de igualdad y lucha de clases a todo el mundo y han implementado el comunismo del nuevo orden mundial con gran éxito a estas alturas en todo el planeta. No es el tema a debatir aquí. Esto lo he explicado extensamente en mis blogs y perfiles de Facebook y Telegram. Si quiere profundizar en algo al respecto, recomiendo mi siguiente artículo, del cual dejo enlace respectivo a continuación. Oscuridad, ceguera e incoherencia de percepción del mundo. Cada individuo tiene los derechos y privilegios de la libertad. Cada persona cultiva su propia fuerza y su propia independencia. Los justos solo doblan la rodilla ante Dios en el cielo, y no ante ninguna autoridad humana opuesta. De forma contraria, los malvados doblan rodillas servilmente ante el tirano y cualquier poder humano que les garantice su burbuja de existencia. Los malvados no aceptarán nada de esto relacionado con la verdad y la justicia. Los malvados no extenderán los derechos y privilegios de la libertad a ningún otro. Los malvados son esencialmente individuos, egoístas y egocéntricos que solo se preocupan por sí mismos. A los ojos de los malvados, el otro existe solo para ser usado y explotado. A los ojos de los malvados, los demás están destinados a ser controlados y completamente dominados. A los ojos de los malvados, los demás son simplemente un recurso para ser usado egoístamente, y luego desechado. Los malvados abrazan así la esencia misma de la depravación y practican toda forma de libertinaje simplemente porque complace sus deseos egoístas. A medida que los malvados crecen más y más en su maldad, más y más ven a los justos como opuestos intolerables, cuya mera existencia ya no puede ser tolerada. Así, los malvados usan todos sus poderes a su disposición para hacer que los justos tropiecen y caigan. Al hacerlo, los malvados demuestran ser los más fuertes. Porque los malvados usan la astucia y el engaño como sus herramientas preferidas para robar la justicia de los justos. Los justos en general buscan la justicia. Aunque algunos también persiguen la sabiduría, no todos lo hacen. Por lo tanto, sin sabiduría, los justos pueden ser víctimas de una de las muchas estafas que los malvados perpetúan para atraparlos y aprisionar sus mentes. La justicia protege los cuerpos y las almas de los justos, la sabiduría protege sus mentes y sus corazones. Dios conoce los caminos de los justos y Dios ve todos los comportamientos de los malvados, tanto revelados como ocultos. Y Dios juzga, a su manera y en su tiempo. El juicio caerá sobre la cabeza de aquellos que lo merecen. Esto es inevitable. Sin embargo, si bien es inevitable, puede retrasarse. Cuando Dios mira y ve la lucha de los justos con los malvados, Dios se mueve para actuar a favor de los justos. Sin embargo, cuando los justos y los impíos se mezclan, el juicio se retrasa. Dios no castigará a los justos junto con los malvados. Y los malvados saben esto. Por esta razón, hacen todo lo posible para garantizar que los justos se vean obligados a vivir en sus lugares. Cuando los justos viven entre los impíos,
el juicio se pospone. Dios observa y espera. Si el ojo divino ve que los justos son vencidos por los malvados, Dios juzga a los malvados en consecuencia. Si los justos moran entre los malvados por elección, entonces los dos juntos enfrentarán un solo juicio. Sin embargo, cuando los justos se ven obligados a morar entre los malvados, simplemente porque no tienen otro lugar a donde ir, entonces el juicio de Dios se detiene pacientemente. Dios escucha los gritos de los justos encarcelados y Dios ve la depravación arrogante y el libertinaje de los malvados. Manteniendo a los justos esclavizados, los malvados se ganan tiempo. En este tiempo robado, los malvados continúan desviando toda la energía vital de los justos. Los malvados roban todo su dinero, roban sus almas de su castidad y buscan todas las formas de corromper a los justos y convertirlos en malvados, como ellos mismos. De esta manera, los malvados conspiran permanecer en el poder y contener el juicio divino. Esencialmente, los malvados tienen a los justos como rehenes. Y Dios ve, y Dios sabe. A medida que las cosas empeoran, los justos esclavizados claman con mayor intensidad a su amo en el cielo para que los libere de las cargas de su esclavitud. Sus gritos suben a lo alto, y Dios los escucha. Dios extiende su paciencia todo el tiempo que trabaja entre bastidores para liberar a los justos de las garras de los malvados. Una vez que los justos han sido segregados y apartados, el juicio viene sobre los impíos. Esta es la forma en que siempre ha sido. Sin embargo, cuando los justos viven con los malvados por obligación, al hacerlo les extienden su escudo de justicia. Dios también observa y toma nota. Para tales personas justas comprometidas, Dios también escucha sus oraciones con paciencia. Pero para los justos que eligieron vivir entre los inicuos, independientemente de sus méritos, Dios traerá juicio tanto a los justos como a los inicuos. Hemos visto esto suceder muchas veces a lo largo de la historia. Hoy nos encontramos viviendo en una sociedad que una vez toleró e incluso alentó la rectitud en su seno. Pero estos días se han ido. La sociedad actual se enorgullece de elogiar a los malvados y su maldad, y al mismo tiempo condenar a los justos y, en muchos casos, incluso perseguirlos. Los justos son lentos para responder. A los justos les cuesta creer y aceptar que la sociedad que antes les acogía y apoyaba, ahora ya no lo hace tampoco. Los justos se han vuelto complacientes y observan el surgimiento del mal. Y en lugar de tratar de combatirlo rigurosamente, ellos, en su mayor parte, simplemente se sientan y observan, sin hacer nada para intervenir. Y Dios mira y Dios sabe. Dios conoce los corazones y las mentes de cada individuo. Dios sabe quién clama en oración angustiada tambaleándose bajo el dolor del mal invasor, pero quién se encuentra impotente para enfrentarlo. Dios conoce a los suyos. Hay muchos otros que también ofrecen sus oraciones a Dios. Pero estos ofrecen sus oraciones como si fueran de memoria, como si simplemente estuvieran leyendo palabras de la página de un libro. Y Dios mira y Dios sabe. Dios escucha las oraciones de los sinceramente justos, aquellos que lloran la invasión del mal. Cuando llegue el momento del juicio, Dios concederá a estas almas justas su debida protección y salvación. Si estas almas son rehenes y encarceladas dentro de la presente sociedad malvada, Dios romperá sus cadenas y las liberará. Pero una vez libres, estas almas redimidas necesitan alejarse mucho de la sociedad que las esclavizaba, porque esa misma sociedad malvada buscará esclavizarlos de nuevo, en su continuo esfuerzo por frustrar el plan y la mano de Dios. Dios conoce el corazón de cada alma, sea esa alma justa o mala. Dios sabe qué almas pueden evolucionar y acercarse aún más a la santidad, y también conoce aquellas almas que pueden evolucionar, perder su humanidad y así sufrir severas y duras rectificaciones. Algunos interpretan que a los ojos del cielo, el juicio de Dios no viene a castigar, sino a reparar. Sin duda esto es cierto, pero también es cierto que las mismas escrituras establecen que Dios no dará por inocente al culpable y dará justo castigo. El castigo y el peligro existen. No se puede trivializar estas realidades con una falsa concepción de la reparación, rectificación o tikkun. Algo que es muy común en ciertos círculos religiosos. Dios sabe lo que las almas pueden soportar y cuándo se requiere su salvación. Dios sabe que toda depravación y libertinaje tiene un final. Aunque ese fin puede posponerse por un corto tiempo, nunca se pospone indefinidamente. De una forma u otra, en un momento u otro, llegan tanto el juicio como la justicia. Clamar a Dios con sinceridad ni siquiera requiere palabras de oración. A veces, todo lo que se necesita es una señal profunda del corazón. Dios sabe quién le pertenece. Los justos son preciosos en el ojo del cielo. Dios consolará a los justos y los alentará a ser pacientes hasta que se complete el gran zarandeo entre los justos y los malvados.
Y nos estamos acercando cada vez más a la conclusión de este proceso a medida que más y más almas individuales toman partido en una guerra cultural que inevitablemente concluirá con el juicio del cielo sobre las personas perversas y malvadas. A medida que se desarrolla la batalla a nuestro alrededor, corresponde a cada alma decidir finalmente de una vez por todas dónde desea estar. ¿Es uno con Dios, totalmente al 100%, o es uno contra Dios, por pequeño o grande que sea? Dios conoce a los suyos, y juzgará a todas las almas según la verdad de su ser. La separación entre las almas buenas y las malas está aumentando. Es Dios quien está guiando el curso de los acontecimientos humanos para empujar a cada alma individual a tomar su decisión. Al final, antes del juicio, las almas estarán 100% a favor de Dios o 100% en contra de Dios. La cultura actual y la guerra en curso y próxima lo garantizará. Dios está detrás de todo esto. Es el camino de lo divino probar todas las almas para ver quién es quién y qué está dispuesto a hacer o no hacer cada uno. Que los justos conozcan el camino de Dios y de su juicio. Que se separen de esta sociedad perversa y de los perpetradores del mal dentro de ella. A medida que los justos se apartan del camino, permiten que se manifieste el juicio de Dios. Por otra parte, si los justos no se apartan del camino, entonces Dios toma nota, y en su momento juzgará a justos e inicuos juntos con el mismo estándar. Este es un destino que rezo para que los verdaderamente justos hagan todo lo posible por evitarlo. Clama al Dios en la angustia de tu alma. Pero al mismo tiempo, no permanezcan dóciles ante el mal. Uno debe actuar. Uno debe moverse. Uno debe hacer todo lo posible para proteger y defender su justicia, o de lo contrario tiene todas las posibilidades de perderla. El arrepentimiento ante Dios es mucho más que simplemente decir, lo siento, especialmente si tal disculpa no es sincera y el individuo continúa con su comportamiento desenfrenado. Dios desprecia al hipócrita. El arrepentimiento significa cambio. El cambio debe ser tanto en el interior como en el exterior. El cambio debe ser sincero. Uno debe elegir hacer las cosas correctas. La acción habla claro cuando las palabras hablan confusión. Se acerca el juicio, tal vez no hoy, y tal vez no mañana, pero se acerca. Y cuando llegue, arrasará con todas las partes perversas y perversas que se interponen en el camino del progreso divino. Así como sucedió en la antigüedad cuando Moisés redimió a Israel de Egipto, también sucederá hoy, con o sin el carácter de Moisés para liderar el camino. Que los sabios presten atención a este mensaje y reafirmen su vínculo con Dios. En cuanto a los demás, como la familia de Lot, que permanezcan en la negación hasta que el fuego y el azufre del juicio los consuman a todos. Cuando sea que esto suceda, sin importar el tiempo que tome, este día definitivamente llegará. Prepárase para ello, porque nadie sabe la hora. Puede estar cerca o puede estar lejos. Así que actúe ahora, elija la rectitud y vívala, aléjese del mal y haga el bien. Y confía en que el amo del universo, Ribono Shel Olam, está mirando y que él ve todo y sabe todo. Acérquense cada vez más al lado de Dios bajo las alas protectoras de la presencia divina. Este es el camino de la salvación y la respuesta a las oraciones de los justos. Que Dios bendiga y guarde a sus justos. Amén. Que sea la voluntad del cielo. David Saportas, Líbano. Diciembre 2022. Basado en enseñanzas del Rabbi